Bienvenidos a Guerreros y Leyendas. Vaya, hoy nos has traído un montón de información sobre la batalla de Stalingrado. Parece que quieres entender cómo esta batalla, justo en el corazón de Rusia, pudo tener un impacto tan enorme en toda la Segunda Guerra Mundial. Sí, es una pregunta fascinante, la verdad. Vamos a descubrirlo juntos entonces, ¿te parece? Por supuesto. Stalingrado es mucho más que una simple batalla, ¿sabes? Es un punto de inflexión crucial en la guerra. Totalmente de acuerdo. Y para comprender completamente su importancia, tenemos que empezar un poco antes, ¿no? En tus fuentes mencionas el Pacto Alemán-Soviético de 1939. Un acuerdo que, en retrospectiva, parece casi imposible. Sí, totalmente. Imagínate, un pacto entre Hitler y Stalin. Dos ideologías completamente opuestas que de repente se unen y dividen Europa del Este. Lo más interesante es que Hitler siempre lo vio como algo temporal, una forma de ganar tiempo, ¿Para qué? para evitar una guerra en dos frentes. Mientras tanto, él preparaba su verdadero objetivo, conquistar la Unión Soviética. Increíble. La ambición de Hitler era desmedida, ¿no? Me impacta pensar que este pacto, en lugar de traer paz, en realidad estaba preparando el escenario para una de las batallas más brutales de la historia. Y esa brutalidad se desató de golpe con la Operación Barbarroja. La invasión a la Unión Soviética en junio de 1941. Exacto. Hitler estaba tan confiado en una victoria rápida que prohibió a sus generales planear un conflicto a largo plazo. Imagínate. ¡Qué error tan grande! Subestimar al enemigo, algo que vemos una y otra vez en la historia. ¿Crees que Hitler subestimó la ferocidad de la resistencia soviética? Sin duda. El pueblo soviético, con Stalin al mando, estaba dispuesto a luchar hasta la muerte para defender su patria. Y no olvidemos al general invierno, el implacable clima ruso. Imagínate a las tropas alemanas acostumbradas a otro clima. Claro. Debió ser un factor determinante. Y hablando de subestimar, las fuentes que trajiste mencionan la obsesión de Hitler con Stalingrado. ¿Qué papel jugó esta fijación en el desarrollo de la batalla? Mira, su obsesión con los pozos petrolíferos del Cáucaso lo llevó a tomar decisiones muy malas, dividiendo sus fuerzas y debilitando su avance. Algunos historiadores creen que esta fijación con Stalingrado fue uno de los mayores errores de Hitler. Increíble. Una decisión aparentemente pequeña, impulsada por la ambición personal y con consecuencias tan grandes. Totalmente. Y con la llegada del Sexto Ejército Alemán a Stalingrado en agosto de 1942, se desató el infierno en la tierra. Bombardeos sin parar, combates calle por calle, francotiradores por todas partes. Una carnicería. Los documentos que nos trajiste se habla de Rattenkrieg, una guerra de ratas. ¿Nos puedes explicar un poco más sobre este término? Claro, los soldados alemanes usaron esa expresión para describir lo brutal de la batalla. La lucha se volvió salvaje, desesperada, un reflejo de la brutalidad extrema de la guerra. Es escalofriante. La intensidad de los combates, la lucha por cada palmo de terreno, la desesperación. Y en medio de todo ese caos surge la figura del general Zhukov, un líder militar soviético clave en la defensa de Stalingrado. Un estratega brillante. Exacto. Zhukov entendió que las tácticas tradicionales no servían en un entorno urbano. Usaron el camuflaje, las emboscadas nocturnas y el conocimiento del terreno para desgastar al enemigo. Es admirable la tenacidad del pueblo soviético. Convirtieron las ruinas de su ciudad en su fortaleza. Y no podemos olvidar la valentía de las mujeres soviéticas. Miles lucharon en Stalingrado, no solo como enfermeras, sino como francotiradoras, operadoras de radio, incluso pilotando tanques. ¡Qué valientes! Arriesgando sus vidas junto a sus compatriotas. Y mientras los alemanes estaban concentrados en tomar Stalingrado, ¿qué estaba sucediendo en el bando soviético? Mientras los alemanes se desgastaban, los soviéticos preparaban en secreto la Operación Urano, un contraataque masivo para rodear y aniquilar al Sexto Ejército Alemán. ¡Qué astuto! Una jugada estratégica que podía cambiar el curso de la batalla, ¿no? Sin duda, era arriesgada, pero si tenía éxito, sería un golpe mortal a la maquinaria de guerra alemana. Stalin al principio no quería desviar tropas de la propia batalla de Stalingrado, pero al final comprendió la importancia del plan. Increíble. Mientras el destino de Stalingrado se decidía en las calles, a kilómetros de distancia se gestaba un plan que podía cambiar el curso de la historia. Exactamente. Y el 19 de noviembre de 1942, la Operación Urano se puso en marcha. Un punto de inflexión en la batalla de Stalingrado. Bueno, retomando nuestra conversación sobre Stalingrado, la Operación Urano fue una obra maestra de la estrategia militar soviética. Totalmente, sí. En la parte anterior nos quedamos justo cuando se puso en marcha. ¿Cómo se desarrolló esta operación que prometía cambiar el curso de la batalla? El plan era muy audaz y también complejo. Imagínate,
En lugar de atacar de frente al sexto ejército alemán que estaba trincherado en Stalingrado, los soviéticos decidieron golpear los flancos, donde las defensas alemanas eran más débiles. Claro, en tus notas mencionas que estos flancos estaban defendidos por tropas italianas, rumanas y húngaras. ¿Crees que Hitler subestimó la importancia de estos aliados? Pues es posible, sí. Lo cierto es que estas tropas, aunque lucharon con valentía, no estaban bien equipadas ni preparadas para enfrentar el invierno ruso y la ferocidad del ataque soviético. Ya, tiene sentido. El clima extremo siempre ha sido un factor crucial en las guerras en Rusia. Exacto. Y en este caso, el frío extremo, la nieve, el terreno congelado, todo eso jugó a favor de los soviéticos. Estaban mucho más acostumbrados a luchar en esas condiciones. ¿Y qué pasó después de que los soviéticos atacaron los flancos? Fue un avance rápido y contundente. Las tropas soviéticas, con una superioridad numérica enorme y con un espíritu de lucha renovado por la posibilidad de la victoria, barrieron las defensas del eje, crearon un cerco impenetrable alrededor del sexto ejército alemán. Imagínate la sorpresa de los alemanes, de estar a punto de tomar Stalingrado a verse atrapados en una trampa mortal. Sí, la confusión y la desmoralización se apoderaron de las filas alemanas, atrapados sin suministros, con el invierno ruso azotándolos sin piedad. La situación del sexto ejército se volvió crítica. Y aquí es donde entra la obstinación de Hitler, ¿no? Lamentablemente sí. A pesar de las súplicas de sus generales, que le aconsejaban una retirada estratégica, Hitler se negó a permitir que el sexto ejército abandonara Stalingrado. ¿Pero por qué? ¿Por qué se aferraba tanto a una posición que ya era insostenible? Hitler se había obsesionado con la idea de mantener Stalingrado a toda costa. La ciudad, que llevaba el nombre de su enemigo, Stalin, se había convertido en un símbolo para él de su poder y de su voluntad inquebrantable. Un capricho personal que condenó a miles de soldados a una muerte segura. Es difícil comprender la lógica de Hitler en esos momentos. Estaba cegado por su propia propaganda, por su negativa a aceptar la derrota, y condenó a un ejército entero a un destino terrible. Y mientras el sexto ejército se congelaba y moría de hambre en Stalingrado, ¿qué hacían los soviéticos? Los soviéticos aprovecharon su ventaja. Lanzaron una serie de ofensivas para reducir el cerco y destruir a las fuerzas alemanas atrapadas. ¿Y cómo reaccionaron los alemanes? Los alemanes, a pesar de su situación desesperada, lucharon con mucha tenacidad, defendiéndose con uñas y dientes. Es admirable su valentía, incluso en una situación tan desfavorable. Sin duda. Pero la valentía no era suficiente para vencer al hambre, al frío y a la superioridad numérica del enemigo. Las fuentes que me trajiste mencionan que Hitler intentó abastecer al sexto ejército por aire, ¿no? Sí, la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, intentó establecer un puente aéreo para llevar suministros a las tropas atrapadas. Y tuvo éxito esta operación. No, para nada. La Luftwaffe no tenía suficientes aviones de transporte ni la capacidad logística para abastecer a un ejército entero por aire, especialmente en las condiciones climáticas extremas del invierno ruso. Claro, y además la aviación soviética se había fortalecido bastante y les disputaba el control del cielo. Exacto. Los soviéticos, con la ayuda de los cazas que les enviaron los aliados occidentales, infligieron fuertes pérdidas a la Luftwaffe, lo que dificultó aún más la tarea de abastecimiento. Entonces, el sexto ejército estaba condenado. Desafortunadamente sí. Atrapados en un cerco implacable, sin suministros, sin posibilidad de escape y con el invierno ruso azotándolos sin piedad. La situación del sexto ejército se volvió insostenible. Debió ser una experiencia aterradora para los soldados alemanes. Imagínate, el frío extremo, la nieve, el hambre, la falta de municiones, la constante amenaza de los ataques soviéticos, una verdadera pesadilla. Y en medio de esta tragedia, Hitler asciende a Friedrich Paulus, el comandante del sexto ejército, a mariscal de campo. ¿Qué significado tenía este gesto? Algunos historiadores creen que Hitler esperaba que este ascenso incitara a Paulus a luchar hasta la muerte, no rendirse jamás. Un gesto cruel e inútil, ¿no? Totalmente. Paulus, que era un militar profesional, un hombre pragmático, comprendía que la situación era desesperada y que la rendición era la única opción para evitar un mayor derramamiento de sangre. Entonces, Paulus desobedeció a Hitler. Sí. El 31 de enero de 1943, Paulus se rindió junto con los restos del sexto ejército, desafió las órdenes de Hitler y puso fin a la batalla de Stalingrado. Un momento histórico. La rendición de un mariscal de campo alemán, algo inédito en la historia militar de Alemania. ¿Qué consecuencias tuvo este acto de desobediencia para Paulus? Paulus fue duramente criticado por Hitler, que lo acusó de traición. Sin embargo, Paulus siempre defendió su decisión, argumentando que la rendición era la única forma de salvar la vida de los soldados que aún estaban bajo su mando. Es interesante ver cómo,
En medio del horror de la guerra, algunos líderes militares mantuvieron su humanidad y su sentido del deber para con sus hombres. Sí, la figura de Paulus es compleja y controvertida. Algunos lo ven como un traidor, otros como un héroe que evitó un derramamiento de sangre innecesario. Un debate que seguramente continuará por mucho tiempo. Y hablando de debates, ¿te parece si en la próxima parte analizamos las consecuencias de la batalla de Stalingrado y su impacto en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial? Me parece una idea excelente. Stalingrado marcó un punto de inflexión en la guerra y sus consecuencias se sintieron en todos los frentes. No te pierdas la última parte de este Deep Dive en Guerreros y Leyendas, donde exploraremos el legado de la batalla de Stalingrado y su significado para la historia. Sí, retomamos nuestro análisis de la batalla de Stalingrado. Una batalla que, como hemos visto, marcó un antes y un después en la Segunda Guerra Mundial. Totalmente. La derrota del Sexto Ejército Alemán en Stalingrado tuvo consecuencias devastadoras para el Tercer Reich, tanto a nivel militar como psicológico. En las fuentes que me has pasado se habla de un cambio en la percepción de la guerra, justo después de la caída de Stalingrado. ¿Podrías ahondar en este punto? Claro. Hasta Stalingrado, la maquinaria de propaganda nazi había logrado mantener esa imagen de un ejército invencible, ¿no? Una fuerza imparable que expandía el dominio del Reich por toda Europa. Pero Stalingrado lo cambió todo. Exactamente. La derrota de Stalingrado rompió el mito de la invencibilidad alemana. La noticia de la rendición del Sexto Ejército, un ejército de élite, conmocionó al pueblo alemán y sembró dudas sobre la capacidad de Hitler para conducir la guerra hacia la victoria. Es increíble cómo un solo evento puede cambiar la percepción de una nación entera sobre un conflicto. Claro, la propaganda, por muy efectiva que sea, no puede ocultar la realidad de la derrota, especialmente cuando es de la magnitud de Stalingrado. Y a nivel militar, ¿cómo afectó la derrota en Stalingrado a la capacidad de Alemania para continuar la guerra? El impacto fue enorme. Piensa, la pérdida de un ejército entero, con todo su equipo, armamento y experiencia, debilitó considerablemente a la Wehrmacht, que ya estaba luchando en varios frentes. Además, la moral de las tropas alemanas se vio afectada, ¿verdad? Sin duda, la derrota de Stalingrado minó la moral del ejército alemán, que hasta entonces se había creído invencible. La noticia de la rendición del Sexto Ejército se extendió rápidamente, generando un sentimiento de desmoralización, de incertidumbre sobre el futuro. Mientras tanto, en el bando soviético, la victoria en Stalingrado debió ser un gran impulso para la moral de las tropas y de la población civil. Por supuesto. La victoria en Stalingrado fue un punto de inflexión psicológico para la Unión Soviética. No solo demostró al mundo la capacidad del Ejército Rojo para derrotar a la Wehrmacht, sino que también insufló un nuevo espíritu de lucha y resistencia en el pueblo soviético. Y hablando del impacto global, ¿cómo reaccionaron los aliados occidentales ante la victoria soviética en Stalingrado? La victoria soviética fue recibida con mucho entusiasmo por los aliados. Churchill, Roosevelt, de Gaulle, todos reconocieron la importancia estratégica de la victoria en Stalingrado. Marcaba un punto de inflexión en la guerra en Europa. Es decir, que Stalingrado no solo tuvo un impacto militar, sino que también influyó en las relaciones entre los aliados y en el curso general de la guerra. Exacto. La victoria soviética en Stalingrado fortaleció la alianza entre la Unión Soviética y los aliados occidentales, a pesar de las diferencias ideológicas que existían entre ellos. En cierta forma, la amenaza común del nazismo los unió en un objetivo común: la derrota de Hitler. Precisamente. La victoria en Stalingrado demostró que la cooperación entre los aliados era fundamental para derrotar al eje. Pero a pesar de la importancia estratégica de la batalla de Stalingrado, no debemos olvidar el terrible costo humano que tuvo. Tienes toda la razón. Stalingrado fue una de las batallas más brutales de la historia, con cientos de miles de muertos y heridos en ambos bandos. La ciudad quedó completamente destruida, convertida en un paisaje infernal de escombros y muerte. Un recordatorio de la crueldad y la barbarie de la guerra. Sin duda, la batalla de Stalingrado nos debe servir como una advertencia sobre los horrores de la guerra y la necesidad de buscar siempre soluciones pacíficas a los conflictos. Y para terminar, me gustaría preguntarte sobre el legado de Stalingrado. ¿Cómo se recuerda esta batalla hoy en día? Stalingrado se ha convertido en un símbolo de resistencia, del coraje y del sacrificio del pueblo soviético frente a la agresión nazi. La ciudad, que fue renombrada Volgogrado después de la guerra, alberga numerosos monumentos y museos que conmemoran la batalla y honran la memoria de los caídos. Un lugar de memoria que nos recuerda el valor de la libertad y la importancia de defenderla a toda costa. Exacto. La batalla de Stalingrado nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la determinación pueden prevalecer. Ha sido un deep dive fascinante, lleno de información, de detalles y de reflexiones sobre una de las batallas más importantes de la historia. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Ha sido un placer. Me alegra haber podido contribuir a una mejor comprensión de este evento histórico tan significativo. Y a ti, que nos escuchas, esperamos que este viaje a través de la batalla de Stalingrado te haya resultado interesante
y te invite a reflexionar sobre las consecuencias de la guerra y la importancia de la paz. No olvides suscribirte, compartir y darle un like a Guerreros y Leyendas. Hasta la próxima.